Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Arrancamos con la revista oficial de la Revolución Ciudadana. Es un gusto que nos acompañen y nos abran las puertas de sus hogares como todos los domingos. María de los Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Elena. Amigos y amigas, iniciamos con nuestros titulares. Gobierno fijó precios referenciales a 46 productos para evitar la especulación. Y el país estrenó un nuevo aeropuerto. Les contaremos cómo avanzan sus operaciones. Aquí iniciamos. Esa será la patria, mi compañero, patria de nuestros hijos, luz de lealtad, patria, tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad. Y el presidente Rafael Correa firmó el decreto 1438, a través del cual se busca establecer precios referenciales para 46 productos alimenticios, a fin de que sirvan de base para el control de la especulación por parte de las autoridades. Según el documento, con fecha del 22 de febrero, esta política de precios se aplicará en todo el territorio nacional. Veamos este reportaje de Santiago Duque. Los precios de 46 productos agroalimentarios serán controlados vía decreto presidencial para evitar la especulación y el descontrol de los intermediarios. Aunque la medida no fija los precios, sino que los controla a través de la cadena de comercialización, los 5 primeros días de cada mes serán publicados los referenciales de los productos sujetos a control. Es importante y hago hincapié de que no estamos fijando precios, no es una fijación de precios, es un control a la cadena de comercialización a fin de evitar la especulación. Debemos recordar que esto es la primera vez que se va a hacer en el país este tipo de controles. Cuando nosotros vemos que los intendentes van a controlar los mercados, en realidad tenían pocas herramientas para controlar la especulación. Podían hacer un control de balanzas, por ejemplo, pero no, en realidad tenían un mecanismo objetivo que no dé espacio a la discrecionalidad. Se trata de arroz flor, naranjilla, ajo, avena, guineo, cebolla blanca, cebolla paiteña, pimiento, tomate riñón, plátano maduro, entre otros. Es correcto, porque muchas veces gana más el que menos trabajo tiene con respecto a la distribución de un producto. Me parece excelente, una buenísima idea, porque desde nosotros somos perjudicadas cuando suben, alzan y todo eso. Pero lo que sí rogaría, y como muchas veces me han preguntado, he dicho lo mismo, que por favor vayan desde los mercados mayoristas. Que si van a controlar al intermediario está muy bien, así va a bajar el producto. Las intendencias generales, comisarías de policía y demás entes públicos competentes deberán realizar los controles periódicos de precios de los productos sujetos a esta normativa e imponer sanciones a quienes no la cumplan. Santiago Duque, El Ciudadano TV. Y como ustedes saben, el país entero estrenó un nuevo aeropuerto. Se trata del moderno terminal aéreo construido en Tababela, al noroccidente de Quito. Con la inauguración del nuevo aeropuerto, Mariscal Sucre, Ecuador ingresó por todo lo alto a la lógica mundial de traslados aeroportuarios de primer orden. Una semana después del histórico vuelo del TAME 302, con el cual iniciaron las operaciones, los viajeros se acoplan poco a poco a Tababela y Quito se alista para ser la protagonista de una revolución urbana y económica de escala internacional. Con la llegada del vuelo 302 de TAME hacia Tababela, una nueva era de modernidad y comunicación aérea inició para Quito y todo el país. Se trata del nuevo aeropuerto internacional Mariscal Sucre, el más moderno y seguro de América Latina, pues cuenta con una pista de 4.100 metros de longitud y una torre de control de 41 metros de altura. Para la historia de la capital queda la inolvidable inauguración del aeropuerto, a la cual asistió el presidente Rafael Correa.
Por la posición geográfica privilegiada, este moderno aeropuerto puede transformarse en un punto de partida hacia otros continentes, lo que se conoce como aeropuerto hub, palabra inglesa que hace referencia a un gran aeropuerto que en territorio sirva a muchos pasajeros para hacer transbordos hacia otros destinos. Por eso hay planificación para una segunda y una tercera fase, incluso una segunda pista, a la medida que vaya creciendo la utilización del nuevo aeropuerto de Quito. Uno de los artífices de esta obra fue el alcalde Augusto Barrera, quien destacó el apoyo del gobierno nacional. Pasarán décadas, nosotros somos absolutamente pasajeros y este país y esta ciudad tendrá esta infraestructura. Por eso hoy es la contundencia de lo que se hace, no la pequeñez de los conflictos, es la robustez de los hechos, es el cambio de condiciones estructurales de este país lo que nos convoca. Ha pasado más de una semana y las operaciones aéreas se van normalizando. Con sus pros y contras, los viajeros reconocen el beneficio del nuevo aeropuerto Mariscal Sucre. Está bastante adelantado, puede competir con el de Panamá, el de Bogotá, le digo por la experiencia que he tenido. Se da más fluidez en la gente y todo, entonces yo le veo buena la ubicación, ya no podía estar en el centro de la ciudad. Es un cambio que va a futuro a beneficiar a muchos, ya que en el anterior aeropuerto había mucho conflictivo de tráfico, pero descongestionar el tráfico me parece muy bien. El nuevo aeropuerto Mariscal Sucre generará rentas por aproximadamente $900 millones durante la concesión. Por otro lado, el municipio de Quito y el gobierno nacional lograron una histórica renegociación que beneficia al país con $600 millones. Las cosas más importantes, muchas veces las cosas más importantes, más trascendentales, son aquellas que no se ven. Cerca de $600 millones se recuperaron para Quito. También se recuperó soberanía, capacidad de control permanente y se obtuvo la participación del municipio en calidad de socio con el 26% de activos del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. La flamante terminal aérea forma parte de un cúmulo de obras que enriquecerán la revolución urbana de Quito, como el metro capitalino o las plataformas públicas del Estado. Reportó para El Ciudadano TV, Daniel Ortiz. Y es tiempo de hacer una pausa. Al volver, Marco Antonio Bravo sostendrá una entrevista con María Fernanda Espinosa, ministra de Defensa. No se la pierda. Nos encontramos aquí en el Salón Los Libertadores, este histórico sitio que fue inaugurado en 1922, justamente un centenario después de la batalla de Pichincha, un sitio donde hay mucha historia y vamos a conversar con la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, sobre algunos temas importantes y coyunturales que vive y que atraviesa las Fuerzas Armadas y especialmente la Fuerza Terrestre. Ministra, gracias por recibir al ciudadano. Hace algunas semanas como que se ha querido posicionar mediáticamente que existe un malestar en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Terrestres, básicamente. Recordemos que han pasado a la disponibilidad 2 generales por una situación que vamos justamente a explicar con la ministra. ¿Cómo está la situación en este momento, ministra, de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Terrestre en particular? Bueno, yo diría que en total normalidad estamos trabajando como siempre de sol a sol por la patria, tanto el Ministerio de Defensa como las diferentes fuerzas y el Comando Conjunto. Es decir, aquí evidentemente como toda institución del tamaño y de la importancia del sector defensa, pues a veces hay desacuerdos entre un órgano y otro órgano y básicamente lo que se ha hecho es resolver este tema en apego a la ley, en apego a la Constitución, en apego a las normas y reglamentos que regulan la carrera militar. Recordemos que 3 coroneles no fueron ascendidos a generales de acuerdo al criterio del Consejo de Generales, pero más adelante se presentó una apelación al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo está la situación en este momento? Bueno, este es un proceso absolutamente normal.
las instancias que regulan la carrera militar son precisamente esas. El consejo o los consejos, cada fuerza tiene un consejo de generales o en el caso de la Armada de almirantes. Esa es la instancia, el cuerpo colegiado que evalúa, ¿no?, y se pronuncia sobre los ascensos, es decir, es el ente regulador de la carrera militar. Pero existe un ente último, una última instancia de apelación, que es el Consejo Supremo. El Consejo Supremo está compuesto por los comandantes generales de fuerza y por el jefe del comando conjunto. Esa es la instancia última donde las personas, los profesionales, los oficiales de Fuerzas Armadas que se sienten afectados por una decisión de los consejos de generales o almirantes pueden apelar. Esa es la última instancia de apelación. En este caso se produjo eso. Estas 3 personas que no fueron ascendidas por el Consejo de Generales apelaron a la instancia superior, que es el COSUPRE, ¿no? El COSUPRE reconsidera y les da la razón a los apelantes y dice: asciéndase a estos 3 coroneles. El Consejo de Generales dice: hay temas sobre los cuales no estamos de acuerdo y pedimos a la autoridad civil, en este caso al Ministerio de Defensa, a la ministra de Defensa, que nos dé su opinión. La opinión del Ministerio de Defensa, de la ministra de Defensa, ha sido: por favor, respeten sus propios cuerpos colegiados, las instancias de regulación de la carrera militar, ¿no?, y ejecútese lo establecido por el órgano supremo, por la última instancia de apelación, que es el COSUPRE. Es decir, aquí evidentemente ha habido una diferencia de opiniones entre el Consejo Supremo y el Consejo de Generales. Y lo que se ha dicho es: respétese la institucionalidad, respétese las leyes y reglamentos, respétese los cuerpos colegiados que norman la carrera militar. Eso es todo. Y evidentemente, pues, después de este desacuerdo, hay claridad absoluta de cómo se debe proceder. Y cómo se debe proceder es ejecutando la norma, lo establecido por esta instancia de apelación superior, que es el COSUPRE. Es decir, aquí no hay donde perderse. Evidentemente que son decisiones que una institución jerárquica como las Fuerzas Armadas se deben tomar, ¿no? Y habrá gente que esté de acuerdo o en desacuerdo, pero hay que respetar las normas, los reglamentos, la Constitución. Ahora, ministra, de eso se trata. Ministra, siendo el Consejo Supremo la última instancia, entonces lo único que cabe en este momento es el ascenso de los coroneles a generales. No existe otra circunstancia, otra situación diferente a esta. Evidentemente, para pronunciarse de ese modo, de todas maneras, el Ministerio de Defensa y yo misma, a nivel personal, hemos hecho una revisión jurídica y del proceso absolutamente prolija y exhaustiva, ¿no? Entonces se ve, por ejemplo, que las hojas de vida de estos oficiales son impecables, que sus calificaciones a lo largo de la carrera son impecables y que ha habido, al parecer, algunos temas que más bien entran en el orden subjetivo, personal inclusive. Y yo no sé si personal o no, pero en el orden, en el espacio de lo subjetivo, nada está escrito. Ya sabemos bien que en derecho lo que no está escrito no existe. Lo que sí corresponde hacer, digamos, aprendiendo de lo que se ha ocurrido, que no es la primera vez. Ha habido muchas ocasiones donde hemos tenido apelaciones, donde el Consejo Supremo se ha pronunciado y donde incluso se ha pedido la opinión de la autoridad civil. Esto no es ni el primero y no será quizá el último caso que ocurre, ¿no? Lo que pasa es que me parece que cierta prensa ha aprovechado de esto para generar un gran acontecimiento, un tema que es absolutamente normal dentro de la carrera militar. Pero y además, de una institución como claro, Fuerzas Armadas. Además, ministra, hay el antecedente de la renuncia de 2 generales, entonces como que un poco la situación ha complicado mediáticamente mucho más. Bueno, pero yo creo que el 80% de la información que hemos leído y mirado en los medios es imprecisa. Realmente yo invitaría a que se estudie cuáles son los órganos colegiados, cómo se hace el proceso, para que se puedan pronunciar de manera más informada, ¿no? La renuncia del comandante general del Ejército se produce porque él, como soldado de honor, como persona apegada a la institución militar, dice:
yo no estoy de acuerdo, ¿sí? No estoy de acuerdo en cumplir con las propias normas y reglamentos internos, entonces él tiene que pues dar un paso al lado, ¿no es cierto? Y en el caso de la renuncia del general Narváez, no conozco personalmente los detalles, pero de lo que entiendo se trata más bien vinculado a una decisión personal, a temas y opciones que tienen que ver con su carrera profesional como militar, como general del ejército, y entiendo que esto no tiene absolutamente nada que ver con el proceso de los ascensos. Se ha producido, evidentemente, tenemos un nuevo comandante general, una reorganización de las jefaturas de Estado Mayor, y en ese escenario es que pues, el general Narváez decide poner a disponibilidad, solicitar la baja voluntaria, y eso es lo que ha ocurrido el día de ayer, pero es un tema que no tiene que ver con el asunto de los ascensos. Ahora, para que la decisión que tomó el Consejo Supremo, es decir, que se ascienda a los de coroneles a generales, para que eso entre en vigencia se requiere de un decreto. ¿Cuándo se firma el decreto y cuándo entrará en vigencia este ascenso de los coroneles a los generales? Bueno, este es un asunto de procedimiento nada más. Como tenemos un nuevo comandante general del Ejército, tiene que reunirse el Consejo de Generales para emitir esa resolución. Luego ya corresponde al Ministerio de Defensa y a la Presidencia de la República proceder con el trámite normal. Eso es lo que corresponde hacer en este caso, y hay que señalar además que tanto el COSUPRE, el Ministerio de Defensa, pero también el Consejo de Generales han hecho un trabajo tremendamente cuidadoso de análisis jurídico, de análisis técnico, de revisión de calificaciones. Es decir, aquí ha habido todo un tema de gran responsabilidad y de gran respeto por la carrera militar y por la institucionalidad, y hemos actuado en función de aquello. Ahora, si es que no existe una empatía perfecta entre el Consejo Supremo y el Consejo de Generales, pues para eso se toman las acciones y las decisiones que en este caso se han tomado, para defender la institucionalidad militar. Ministra, ¿no habrá marcha atrás en este caso, en la decisión? ¿No se convierte en última instancia, digamos, el Ministerio de Defensa o la ministra en árbitro sobre este tema? No, aquí no corresponde marcha atrás, porque simplemente lo que se está haciendo es respetar la institucionalidad, se está respetando la normativa, se está respetando los reglamentos que existen y que regulan la carrera militar, y se está respetando la ley orgánica la ley de personal de Fuerzas Armadas, que son los marcos legales que tenemos a disposición, y el reglamento de ascensos que está vigente. Es decir, no hay posibilidad de paso atrás, porque todo esto está enmarcado en la ley, en la Constitución y en los reglamentos que rigen la carrera militar. ¿Es necesario, por este y otros casos que se han presentado, hacer alguna reforma en los reglamentos de calificaciones o de ascensos para los oficiales en las Fuerzas Armadas en todo nivel? Porque sí se han presentado casos efectivamente en donde se han asumido posiciones, como usted lo ha dicho, subjetivas en algunos de esos casos. ¿Existirán otro tipo de parámetros para una calificación que se acerque mucho más a la realidad? Bueno, el reglamento de ascensos ya sufrió una importante modificación durante la gestión del ministro Javier Ponce, pero vemos que todavía persisten algunas imperfecciones en el reglamento. Esas imperfecciones las vamos a corregir, y las vamos a corregir en consulta, obviamente, con los consejos de generales, con el comando conjunto. Vamos a afinar, a mejorar el reglamento de ascensos, pero también se va a trabajar en las metodologías de elaboración de los libros de vida, de las hojas de vida de los oficiales, ¿no? Ahí hay también, al parecer, algunas dificultades, porque no se refleja todo lo que debería reflejarse, y esa es la base, pues, para las calificaciones y la toma de decisiones. Es decir, vamos a trabajar en esos dos ámbitos. ¿Hay apertura en los militares, en los oficiales, para unas modificaciones en este caso? Absolutamente, ya hemos conversado de esto. Me parece que hay una voluntad y una decisión de que las herramientas, los instrumentos, la reglamentación
que vigente en materia de regulación de la carrera militar siempre pueden ser perfeccionados. Y la mejor manera de perfeccionar estos instrumentos es precisamente cuando tenemos que enfrentar dificultades. Esta dificultad, como digo, no es la primera, quizá no será la última. Siempre ha habido toda una historia de complicaciones. Ustedes habrán visto incluso en la opinión pública, ha habido varios militares en servicio pasivo que se han pronunciado y que incluso han aplaudido y felicitado esta decisión porque en el pasado ni siquiera se disponía de un órgano de apelación. Y ahora las personas que se sienten perjudicadas pueden apelar y se puede reconsiderar los casos. ¿Hay algún tiempo que usted se ha propuesto para recoger todas las fórmulas y para reglamentar o para buscar cambios en lo que usted menciona? Bueno, ya he establecido una comisión jurídica y técnica que está haciendo ese análisis. Yo espero que en las próximas semanas podamos tener ya un producto y un producto que será además ampliamente consultado. Ministra, en otro tema, en época de campaña siempre existen rumores al interior de las Fuerzas Armadas. Ese es un tema que no es nuevo. Ahora circuló un falso proyecto en donde se anunciaba o se decía que iba a haber una unificación tanto del ISFA como ISPOL en el Seguro Social, en el IES. ¿Cómo se ha trabajado este tema para desterrar de una vez por todas este tipo de rumores que finalmente sí causan un cierto impacto en algunos sectores de las Fuerzas Armadas? Bueno, yo diría que obras son amores, ¿no? Aquí lo que el gobierno de la Revolución Ciudadana ha avanzado en estos años es precisamente a lo contrario, a fortalecer el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, a garantizar que el fondo, ¿no?, de retiro, invalidez y muerte sea absolutamente saludable, sea sostenible en el tiempo. Hemos tomado varias decisiones, a mi modo de ver, acertadas para garantizar esta sostenibilidad y hemos trabajado sin descanso para garantizar los servicios con calidad y sostenibilidad de todas las prestaciones de la seguridad social de Fuerzas Armadas. Aquí la Constitución establece que el sistema de seguridad social de Fuerzas Armadas debe estar sujeto a un régimen especial y sobre eso hemos trabajado. Lo cierto es que evidentemente necesitamos un gran marco, que es una ley orgánica o como se llame, o un código de la seguridad social donde evidentemente se le dé tratamiento especial al sistema de seguridad social de Fuerzas Armadas, al de la policía y al sistema de seguridad social pues para la población civil. Y eso pienso que hay una claridad meridiana que la tiene el presidente, que la tenemos nosotros y que hemos venido trabajando incluso con la estructura del ISFA, ¿no? Sabemos que es importante hacer una reforma y esa reforma básicamente debe estar orientada a fortalecer la seguridad social de Fuerzas Armadas, a garantizar que las prestaciones sean sostenibles en el tiempo, ¿no?, y a poner por delante ese derecho irrenunciable de todos los hombres y mujeres del Ecuador a la seguridad social. Y con mayor razón, el derecho a su fondo de retiro, invalidez y muerte y a las prestaciones del ISFA, del Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas. Así es que cuidado con caer en esos falsos rumores. Ventajosamente, al parecer, fueron solamente rumores de campaña. Sí, y algunas herramientas ya, pues, de ciertos candidatos perdedores, ¿no?, de que no sabían cómo hacer para lograr notoriedad y que alguien en la sociedad les escuchara. Ventajosamente, los miembros de Fuerzas Armadas son gente inteligente, gente que confía en su gobierno y gente que ha sido beneficiaria directa de cómo hemos mejorado las condiciones de vida al interior de las Fuerzas Armadas. Hace pocos días usted asistió con otros ministros de Estado a Lima para reunirse con sus pares de Perú y discutir sobre varios temas de seguridad, que es un elemento que ha avanzado muchísimo en estos gabinetes binacionales y que el último en Cuenca delineó ya una hoja de ruta muy clara. Pero también se hablan y se ahondan temas de Fuerzas Armadas, temas militares, una cooperación bilateral que antes era imposible por la circunstancia que atravesaban ambos países. ¿Qué le deja a usted en este momento esta relación con el Perú, esta intervención de ambos países respecto al tema militar? Bueno, yo creo que en primer lugar valga la oportunidad para agradecer la hospitalidad, el cariño, el aprecio
de las autoridades de defensa del Perú, del ministro Cateriano, del ministro de la Defensa del Perú, por la manera en la que fuimos tratados como gobierno, como representantes de este ministerio, pues realmente se notaba que ahí no había solamente una intención protocolaria, que había una intención, como lo hicimos, de construir varios compromisos, hojas de ruta en cada uno de los temas, acortar tiempos y cumplir con los mandatos que tenemos. Uno de los temas fundamentales en torno a los cuales giró mi visita es el tema de la cooperación en industria de la defensa, ¿no? Y en la autonomía tecnológica en materia de defensa y seguridad. Vimos en qué ámbitos podíamos colaborar, cómo era fundamental fortalecer, por ejemplo, la navegabilidad del río Morona y el puerto Morona. Ya el puerto Morona en Ecuador está sirviendo como vía de comercio privilegiado hacia el Perú. Y además, pues, cómo enriquecernos del gran desarrollo de la industria de la defensa en el Perú, sobre todo en materia de astilleros. Ya tenemos este acuerdo para construir lanchas de patrullaje rápido y lo vamos a hacer de manera conjunta, pero hay otros proyectos que se están manejando sobre los cuales vamos a hacer un análisis más detallado. Además, hablamos de este compromiso histórico que tenemos los dos países para el desminado en la zona de frontera. ¿El 2016 o el 2014? ¿Cuál es el último año? Bueno, el Ecuador entregó un mapa completo de las zonas de riesgo. Tenemos casi la información completa de la parte peruana. Sí, ha entregado un poquito más tarde y falta afinar esa información. De todas maneras, hemos venido trabajando sin descanso. Esta experiencia de desminado en zonas anteriormente de conflicto armado fue llevado a la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Como un ejemplo mundial de cumplimiento del protocolo de Montreal. Pero ya hay fecha para cero minas. La hoja de ruta establece 2016. En la visita al Perú analizamos cuidadosamente. La idea es acortar el tiempo. Este es un trabajo primeramente costoso y técnicamente complicado. Lo que ha ocurrido es que las zonas de riesgo se han incrementado. Entonces estamos manejando esas nuevas variables para saber cuál es el cronograma que nos vamos a imponer. Pero lo cierto es que vamos a multiplicar el personal y a multiplicar las capacidades técnicas para optimizar y hacer que sea más rápida la tarea de desminado. Finalmente, ministra, además existe un compromiso de, diría, todos los países de UNASUR, una idea que el mismo presidente Correa lo retomó el presidente Alan García en su momento, es decir, parar el gasto militar, frenar el gasto militar, el alto gasto militar que todavía algunos países de Sudamérica lo siguen sosteniendo. ¿Se abordó sobre este tema, sobre la necesidad de limitar al máximo el gasto militar? Bueno, yo creo que el Consejo de Defensa Suramericano es un paso histórico en los procesos de integración, parte del trabajo del Centro de Estudios Estratégicos de UNASUR, pero también de ese consejo es transparentar y poner en blanco y negro el gasto militar de nuestros países suramericanos. Ese es un proceso que no está concluido. Ahora, en términos de inversión, hay que también decir las cosas con mucha claridad. Nuestras Fuerzas Armadas habían sido totalmente abandonadas por 40 años. La capacidad operativa de Fuerzas Armadas estaba desmantelada, ¿no? Entonces dirían, sobre todo ciertos sectores dirían, pero ¿por qué la inversión en defensa? La inversión en defensa absolutamente necesaria, sobre todo por ese rol versátil y múltiple que tienen ahora nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos que estar presentes atendiendo los desastres naturales, tenemos que estar presentes cumpliendo con el derecho internacional humanitario y atendiendo, por ejemplo, a las personas que están en situaciones de riesgo o que están en la frontera norte, por ejemplo, haciendo uso de su derecho al refugio. Las Fuerzas Armadas tienen que estar presentes, desde apagar incendios forestales hasta atender cuando erupciona el volcán Tungurahua y participar, es decir, aportar y apoyar el trabajo de la policía en los temas de seguridad interna. Para eso se necesita recuperar la capacidad operativa y se necesita tratar con dignidad a nuestros soldados. Por eso les hemos incrementado los sueldos, hemos hecho un proceso de homologación entre policía y Fuerzas Armadas, por eso estamos haciendo una recuperación integral de las guarniciones militares. Nuestros soldados en gobiernos anteriores dormían en cartones y en condiciones desastrosas. Aquí estamos en el gobierno de la dignidad y del buen vivir, y el buen vivir tiene que empezar por casa. Ministra, justamente cuando se cumplen ya 5 años
este 1 de marzo del bombardeo de Angostura. ¿Cuánto ha cambiado la defensa del Ecuador? ¿Cuánto han cambiado las mismas Fuerzas Armadas? ¿Cómo se ha repotenciado en diferentes niveles? Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Ha habido una recuperación impresionante de la capacidad operativa de las tres fuerzas, ¿no? Tanto del Ejército como de la Fuerza Naval y de la Fuerza Aérea. Tenemos ahora las herramientas que nos permitan cumplir con las responsabilidades que tienen ahora las Fuerzas Armadas, no solo el cuidado de nuestras fronteras, la defensa de la soberanía territorial, pero como digo, esa capacidad de desdoblamiento que tienen nuestras Fuerzas Armadas, desde garantizar el proceso electoral que acabamos de pasar. Ustedes verán que cada uno de los recintos electorales estaba siendo cuidado y custodiado por los miembros de Fuerzas Armadas, hasta elaborar el material electoral que fue elaborado en el Instituto Geográfico Militar, hasta atender todo. Estamos participando en el control de armas, no por nada ha bajado el índice de homicidios en el Ecuador. Estamos participando en los temas de seguridad interna, de combate a la minería ilegal, de combate al narcotráfico. Hemos multiplicado esa capacidad de despliegue y de trabajo profesional de las Fuerzas Armadas. Para eso necesitamos soldados bien cuidados, tratados con dignidad, con todos sus derechos, incluyendo el derecho a la seguridad social, y una capacidad operativa decente y que se necesita para estas múltiples tareas. Bien, ministra, gracias por atender al ciudadano y por estos conceptos importantes en esta coyuntura especial que se está viviendo. Muy gentil. Muchas gracias, Marco Antonio, y obviamente muchas gracias al ciudadano. Hemos conversado con la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, sobre diferentes temas que son de mucho interés para la comunidad. Hacemos en este momento una pausa, regresamos enseguida aquí en El Ciudadano. Y ya estamos de vuelta, esta vez para contarles que el Gobierno Nacional impulsa el programa denominado Mi Primer Empleo, cuyo objetivo principal es insertar a las y los jóvenes estudiantes y egresados de instituciones del sistema de educación superior en instituciones públicas mediante pasantías pagadas que les permitan adquirir experiencia preprofesional. Mire este reportaje de Edison Flores. Mi programa Primer Empleo, sistema de pasantías pagadas, se implementa mediante el Acuerdo Ministerial 106 del 18 de julio de 2007. Actualmente está reconocido por el Gobierno Nacional como un proyecto emblemático. Su finalización está prevista en el año 2013 y desde su inicio hasta hoy se han beneficiado 12.597 jóvenes entre los 18 y 29 años. Es por eso que en la actualidad los ecuatorianos ven como positivo este apoyo para los jóvenes egresados, quienes aseguran que las instituciones necesitan experiencia para contratar al personal. Pienso que es algo muy positivo para los jóvenes egresados, pues, ya que con este programa van a adquirir bastante experiencia, ya que como profesionales nosotros nos damos cuenta de que es muy difícil salir a la vida profesional luego de haber estudiado. Yo pienso que es un buen incentivo y una muy buena iniciativa, porque en realidad los jóvenes que salen preparados en las universidades muchas de las veces no salen con la experiencia suficiente en el área en la que se están preparando. En diciembre de 2007, el Ecuador tenía una tasa de desempleo del 7.93% y 53.7% de subempleo. Según estadísticas del Banco Central del Ecuador, el grupo etario más afectado eran los jóvenes de edad, en la que ahora son beneficiados. Es así que los jóvenes que ya participaron en este programa aseguran que les sirven más que otro tipo de pasantías, ya que se han beneficiado con la experiencia y el desempeño en pasantías reales, con el público y atendiendo responsabilidades de la institución. En realidad yo me siento bastante afortunada porque luego de que participé en el proyecto, esto me dio la experiencia para poder concursar. Fue un proceso también de selección de los concursos de méritos de oposición que realiza el Ministerio. Mi Primer Empleo tiene una duración de 4 meses y cuenta con 2 ciclos al año, de marzo a junio y de julio a octubre, teniendo una duración de 80 horas mensuales, además de contar con las aportaciones al IES.
Es por eso que para este año no ha sido la excepción de este programa en la provincia de La Suay. De allí que desde el 1 de marzo una nueva promoción de egresados ya integran el programa trabajando en diferentes instituciones como el Banco Central, Secretaría de Transparencia, entre otras. Me gusta más esta vinculación con la colectividad, como les repito, empezar a aplicar la teoría que he aprendido durante mis estudios en la universidad y llevarlos ya a la práctica. Es así que las dos categorías de pasantías que existen, académicas y de excelencia académica, brindan al pasante la facilidad para realizar su trabajo de acuerdo a los campos vinculados a su formación profesional. Determina las actividades que realiza el pasante de acuerdo a su campo de estudio. Brinda un ambiente adecuado para el buen desempeño de la pasantía, entre otros beneficios más. Desde Cuenca, Edison Flores, El Ciudadano al Día. Cambiamos de tema esta vez para contarles que con la finalidad de brindar una atención de calidad a los niños y niñas de los centros infantiles del Buen Vivir, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, impulsan la profesionalización de las educadoras de estos establecimientos. Conozcamos algunas historias. Los derechos de estos niños y niñas están garantizados. En los centros infantiles del Buen Vivir, el Estado cuida de ellos y les proporciona todo lo que necesitan para su desarrollo. Es una maravilla que ellos puedan acceder a una educación de este nivel. Tú ves cómo están nuestras instalaciones, ellos tienen todo, aquí no pagan nada, no se les pide sino su presencia y su puntualidad, y se realizan escuela para padres continuamente para estar capacitándolos también. Como ellos, más de 110.000 niños y niñas cuentan con 3.200 centros infantiles a nivel nacional. Deja besar tu pelo, deja besar tu mano. Estamos con 10.000 asistentes de cuidado. Entonces, nuestra meta es que en este año por lo menos el 50% ya ingrese en la primera fase para la tecnología y el próximo año el otro 50%, es decir, todos los centros infantiles atendidos con recursos públicos y a través del MIES y de otras organizaciones serán atendidos por profesionales. Con la finalidad de que estos pequeños reciban una atención de calidad, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, impulsan la profesionalización de las auxiliares de estos establecimientos. Por eso es que la apuesta que estamos haciendo ahora es avanzar hacia una tecnología en desarrollo infantil y cuidado, así se llama. Es una carrera que estamos construyendo este momento con la CENESID y el Ministerio Coordinador de Talento Humano para avanzar con esta propuesta de profesionalización. Se tiene planificado que en febrero de 2014 las maestras auxiliares empiecen las clases en los diversos institutos. La relación de un profesional con los niños más pequeñitos, eso nos dicen las investigaciones. Los resultados de los trabajos son mucho mejor mientras la madre está más preparada, la madre está instruida, ¿no es cierto? Y en este caso, los niños en los centros infantiles atendidos por profesionales. Muchas aspiran que el amor combinado con el conocimiento hará que posean la suficiente sabiduría para transformar a estos niños en hombres y mujeres de bien. Elena Rodríguez, El Ciudadano. Y es momento de hacer una pausa. Quédense con nosotros. Al volver les contaremos detalles de la reunión bilateral que en materia de seguridad se llevó a cabo en el Perú. Ya regresamos. Nos encontramos en el despacho del ministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano. A propósito, hace pocos días, Ecuador y Perú llevaron adelante un nuevo encuentro con la finalidad de tratar temas que tienen que ver con la seguridad, con la coordinación de las fuerzas de ambos países. Hechos inéditos que no se han dado en otras regiones, en otros países, y que Ecuador y Perú ya lo vienen haciendo desde hace algunos meses y años. Hay varios encuentros de gabinetes y en este contexto encuentro de entidades vinculadas a la seguridad. Ministro, gracias por atender al ciudadano.
¿Cómo resume usted este encuentro al que usted asistió, al igual que ministra Espinosa y otros ministros del área con sus pares del Perú en Lima hace pocos días? Gracias, Marco. Un saludo especial a toda esta importante audiencia del Ciudadano TV. Efectivamente, como ustedes lo relatan, son momentos históricos sin precedentes. Hace una década y un poco más, dos países enfrentados históricamente, con crisis permanentes, con un recelo a nivel de Fuerzas Armadas y de Policía únicos. Hoy, en lo que en Ecuador el sector seguridad se lo conoce, en el Perú no es lo mismo, pero nos hemos reunido los ministros afines con sus pares, es decir, defensa con defensa, interior con interior, justicia con justicia. En nuestro caso he acompañado a los ministros en acuerdos sin precedentes. La mayoría de la población no conoce que llevamos por el 7º gabinete binacional. Esto significa que todos los ministros del lado ecuatoriano y del lado peruano se reúnen. Recientemente lo hicimos en Cuenca, en el mes de noviembre, sí. Y como por marzo fue también en Chiclayo, Perú. Estos acuerdos nos van marcando una pauta, indudablemente, pero también hay otros que no se alcanzan resultados. Hoy hemos concluido una etapa importantísima entre los ministros de ambos países para trazar lo que de otro modo podría llamarse un plan operativo anual, con actividades, con indicadores de gestión. Y justamente vamos a analizar esos puntos que son vitales, porque a propósito del encuentro en Cuenca, se quedaron varias tareas que deben cumplirse. Entiendo yo que están varias adelantadas. Vamos a revisar algunas de ellas. Por ejemplo, el tema del desminado en las zonas de la frontera. ¿Cómo está la situación? Usted recuerde que ambos países atravesaron varios conflictos, hubo algunas guerras entre Ecuador y Perú, había mucha inquietud en las fronteras. ¿Cómo se ha tratado y cómo se ha avanzado el desminado total en la zona de frontera? Bueno, los ministros de Defensa de Ecuador y Perú han hecho un gran trabajo. La ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, ya se ha referido en otros estamentos a este tema, que avanza muy bien. Se ha creado una unidad binacional de desminado, es un tema único, yo diría, a lo mejor en el mundo, que dos países que años atrás estaban enfrentados, hoy juntos cooperen, participen y estén juntos en territorio en esta labor tan compleja del desminado, producto de la barbarie humana realmente. Jóvenes soldados, jóvenes oficiales están resarciendo con valentía lo que se hizo en años anteriores, y hemos trazado una ruta muy corta hasta el 2016 para entregar a la región y al mundo un territorio libre de minas. Cero minas. Cero minas. En el 2016. Exactamente, este es un esfuerzo enorme porque no solamente que significa recursos, sino la capacidad del talento humano en esta unidad binacional que sin lugar a dudas con tecnología propia, con doctrina propia, puede tener una capacidad de apoyar a otras regiones en conflicto donde en los productos de los acuerdos de paz se retiren estos artefactos tan criminales para que afectan a la salud de la población. ¿No ha habido alguna presión de ambos lados para esconder cierta información y no saber exactamente dónde se encuentran porcentajes importantes de minas? No, en absoluto. Siempre se pensaba de este recelo de los países, pero esto está totalmente superado. Nunca hubo esta posibilidad, más bien lo que sí había son la necesidad de recopilar información que sea la más fidedigna, que sea la más útil para que no haya accidentes. Recordemos que estas operaciones de desminado no han producido accidentes en las Fuerzas Armadas y peruanas en este tiempo, y creemos que hay capacidad para hasta el 2016 de entregar estos territorios libres de minas. Eso es un gran trabajo de los ministerios de defensa. Hay otro tema que es importante, ministro, tiene que ver con la destrucción de los pasos ilegales. Aproximadamente entendemos que hay casi 50 pasos ilegales todavía. Esto es básico porque aquí se combate la delincuencia, la trata de personas, el contrabando. ¿Cómo está avanzando esta destrucción de pasos ilegales, que ha sido siempre un grave problema para esta relación bilateral? Bueno, por primera vez se tiene ya tabulado, son 46 pasos determinados, entre los que se ha clasificado en los pasos que deben ser oficiales, aquellos pasos que deben ser controlados por los dos estados, y aquellos que tienen que ser destruidos, de tal manera que esta O sea, hay 46 pasos en total. En total. Incluyen los ilegales. Incluyen los ilegales, pero evidentemente aquí hay una dinámica de pasos que se abren, producto justamente de estas actividades ilícitas, del tema narcotráfico, del tema contrabando de armas, trata de personas. De manera que el compromiso de las dos Fuerzas Armadas,
de las fuerzas policiales de ambos países es visitarlos. Nosotros tenemos una hoja de ruta bien estricta, en donde producto de esa visita nosotros vamos a trazar una estrategia reservada, por supuesto, para empezar a lo más difícil, pero que es lo más comprometedor, es destruir aquellos pasos que son ilegales, que no son usados por la población, que no inciden en esta cooperación, y de igual forma llegar con el Estado en los centros binacionales de frontera, en el control de la movilidad humana que tiene que ser favorecida, pero también tiene que haber los controles para que buenos ciudadanos intercambien el comercio y visiten los dos países. Así como estamos hablando, 0 minas en el 2016, 0 pasos ilegales, ¿cuándo? Bien, este es un tema complejo, ¿no? Yo diría que las fronteras de ahora son tan porosas, permeables, la misma posibilidad de ecuatorianos y peruanos de moverse hace que sea un tema difícil, pero evidentemente estamos construyendo responsabilidad conjunta. El hecho de que se establezca una unidad combinada binacional Ecuador-Perú en el tema de policía es sin precedentes. El ministro del Interior ha lanzado esta propuesta que ha sido acogido por su par en Perú de generar un comando combinado de policías ecuatorianos y peruanos para favorecer el trabajo que ya vienen realizando militares de ambos países para estos pasos ilegales. Yo diría que el compromiso es fuerte y claro, desearíamos igual decir que hasta tal año no tenemos pasos ilegales, pero sería un poco demagógico comprometerse de esa manera. Sin embargo, vamos a actuar con mucha fuerza y además es la primera vez que se hace un mapa de esta naturaleza, se traza una hoja de ruta de esta naturaleza para un compromiso con ambos. Porque además es indudable que si se hiciera un paso, posiblemente se abrirá otro en otro sector, pese al control, eso puede suceder. Hay otro tema que se abordó en este encuentro presidencial y de gabinetes, porque en Cuenca estuvieron el presidente Correa, el presidente Ollantumala y todo el gabinete de ambos países, es el tema con la repatriación de los reclusos de manera bilateral. ¿Cuánto se ha avanzado en esto? Bueno, la ministra de Justicia son dos damas, dos doctoras en Derecho, las ministras de nuestros países, acordaron en una forma muy amigable, muy coordinada la repatriación de presos. No es un tema gravísimo, son pocos los ciudadanos que en ambos países están cumpliendo penas, pero también es importante esos derechos humanos que sean prácticos, es decir, si aquel peruano retenido en cárceles ecuatorianas que ha cumplido cierto nivel de condena puede ser repatriado para que pueda tener la posibilidad de las visitas de sus conciudadanos. De eso se trata, pero más allá de eso son también replicar prácticas. Nosotros estamos cambiando intensamente a pasos rápidos del sistema de rehabilitación social en el país, eso le interesa bastante a Perú. Nosotros en este año va a ser un año importante para disminuir y ojalá terminemos con el hacinamiento en cárceles, porque se están construyendo, se están terminando los megacentros de rehabilitación social. Esto le interesa a Perú, Perú ha pedido visitarlos, pronto tendremos a la ministra de Justicia de Perú acá también, y la doctora Joana Pesantes ha ofrecido todo ese apoyo, es decir, creo que hay buenas prácticas de lado y lado que se pueden replicar. También creo que debemos mejorar muchísimo en temas de seguridad, eso lo estamos haciendo, pero evidentemente en el tema de repatriación, los convenios y los acuerdos que se están haciendo va a facilitar muchísimo este tema que también es una garantía de derechos para las personas privadas de la libertad. El tema es mucho más grave y apartándonos un poco del asunto del Perú con Colombia, por ejemplo, porque hay una mayor cantidad de presos colombianos en el Ecuador. Se ha avanzado allí también porque recuerdo que hubo este gabinete a donde asistió también el presidente Santos y sus ministros y se abordó también este tema. Sí, hay que reconocerlo, es un tema más complejo. Colombia tiene un hacinamiento en sus cárceles, lo ha manifestado abiertamente, francamente, pero nosotros también estamos insistiendo en los canales diplomáticos. Esto no empaña las buenas relaciones que también son extraordinarias con Colombia, pero ellos saben que hay una necesidad de que sus connacionales que delinquieron en el Ecuador vayan a las cárceles colombianas y en eso estamos trabajando. Hay un intenso trabajo de nuestra ministra de Justicia y esperemos que para la fecha en que se evalúe, para la fecha del próximo gabinete, que será el segundo gabinete binacional con Colombia, esta hoja de ruta esté bastante más avanzada. El presidente Correa ha sido muy pragmático en el tema militar y sobre todo en el asunto de la dotación de instrumentos militares para las diferentes fuerzas de nuestro país. En concordancia con eso, el expresidente de Perú también, Alan García, hizo un planteamiento a través de UNASUR para que exista un control
en el gasto militar. ¿Cuánto se ha avanzado y cuánto va de la mano esto con lo que significa un hecho histórico, el plantear una colaboración de la industria militar entre Ecuador y Perú? Impensable en su momento determinado por todo lo que ha sucedido entre ambos países. Bueno, esta ha sido una política clara de nuestro gobierno. Ecuador siempre ha tenido una actitud defensiva y las armas que los ha adquirido han sido para la defensa. Pero hoy sabemos que si bien el rol no se ha cambiado de Fuerzas Armadas, tiene una actitud defensiva clásica, pero no es menos cierto que la cooperación en seguridad ciudadana es muchísimo más relevante e importante. Eso también ha sido comprendido por Perú. El tema de transparencia de gastos militares es un tema fuerte que se lo trata a nivel de UNASUR. Mientras esa hoja de ruta corre entre los países de la región, Perú y Ecuador están dando un ejemplo, porque recientemente hemos acordado entre los astilleros CIMA de Perú y Astinave del Ecuador la construcción de una patrullera tipo binacional para nuestros requerimientos, para patrullar nuestra zona especial fronteriza marítima, para algo facilitar, mucho más específico, a nuestra necesidad, para facilitar que el robo de motores, por ejemplo, para la pesca artesanal disminuya drásticamente y ojalá no exista. Pero no solamente allí, se está trabajando en la posibilidad más adelante de un pesquero tipo, por ejemplo, que pudiese ser para nuestras aguas construida entre los dos astilleros. Los astilleros peruanos son fuertes, tienen una buena industria naval. Ellos tienen, por ejemplo, barcazas para los ríos como el Morona, el Napo, donde llevan la gobernabilidad a bordo, por decirlo así, donde está salud, registro civil, donde están programas educativos. En eso están más avanzados que nosotros. En construcción naval sí, ellos tienen una industria naval mucho más fuerte y nos están planteando la posibilidad de generar este tipo de barcazas que pudiesen navegar por el río Napo, por ejemplo, de tal manera que la creatividad de los ingenieros navales que otrora estaban orientados exclusivamente a la parte bélica, se está propiciando más bien en proyectos de desarrollo. Y esto es bueno para las industrias navales, esto es bueno para la paz, esto es bueno para construir el desarrollo. La paz está allí, son momentos extraordinarios, pero la paz hay que construirla, la paz hay que preservarla. Y estos proyectos, como por ejemplo de esta unión de las industrias navales, es un proyecto que es digno de destacarse. A propósito, ministro, en el encuentro que hubo en Cuenca, se aprovechó y fue la sede justamente. Allá hubo algunos encuentros, una conferencia de prensa y la firma de convenios en el ECU 911 en la capital Azuaya. Usted tuvo la oportunidad de presentar al presidente Correa, al presidente Ollanta lo que significa el concepto de seguridad del Ecuador, el ECU 911. ¿Qué incidencia, qué impacto tiene esto allá en el Perú y cómo han evaluado en este encuentro de hace pocos días? Bueno, sí, el presidente Ollanta elogió el proyecto. El ministro del Interior del Perú nos ha pedido cooperación en esto. Ellos están avanzando con un piloto en Lima para un centro integrado. No sé hasta qué alcance lo puedan hacer, pero nosotros estamos muy satisfechos de poderlos cooperar. Definitivamente el Sistema Integrado de Seguridad 911, conjuntamente con la edificación de las unidades de policía comunitaria y las unidades de vigilancia comunitaria, apuesta a una nueva forma de mirar el tema de seguridad ciudadana. Es decir, no todo descansa en los hombros de la policía. Seguridad integral, también bomberos, también emergenciólogos de salud, también Fuerzas Armadas, también agentes de tránsito, todos cooperando en una sola plataforma tecnológica ante una sola llamada y comprometiéndose en el menor tiempo a llegar al ciudadano. Esto ha llamado muchísimo la atención en el Perú, que se puedan las ciudades, respetando la división política, poderlos dividir poblacionalmente, en nuestro caso en el Ecuador, en distritos y en circuitos, para entregar responsabilidades al grupo de policías y poder atender también las emergencias en el corto tiempo. Yo creo que las buenas prácticas las hay en los países. Lo malo es que esas buenas prácticas no se las transmitan, que se pretenda que solamente los países desarrollados pueden a nosotros imponernos tecnología, imponernos doctrina, imponernos procedimientos. Creo que nosotros somos los mejores actores, los propiciadores y tenemos la responsabilidad de buscar nuestras propias soluciones. Eso es el Sistema Integrado de Seguridad, un sistema único en la región que hemos ofrecido también colaborar con Perú y si ellos así lo desean, encuentran prestos a nuestros técnicos. A propósito, antes de terminar este diálogo, dos preguntas que tienen que ver con la coyuntura. La una, sin duda, con el tema de seguridad, vinculada directamente con lo que sucedió con estos delincuentes que escaparon de la cárcel La Roca. Ha habido ya una respuesta inmediata, entendemos y sabemos que hay 6 reclusos que ya fueron recapturados y que el tema se está manejando de una manera muy rápida.
El concepto de cárceles de seguridad en el Ecuador, ¿cómo está conceptualizando el gobierno de la Revolución Ciudadana? ¿Y cuándo tendremos una cárcel de alta seguridad para justamente evitar este tipo de circunstancias que se han presentado últimamente? En cortísimo tiempo, Marco, yo diría que hay que clarificar lo que la ministra de Justicia, la doctora Joana Pesantes, lo ha dicho muchas veces. O sea, el nombre no le hace feliz al término porque no era una cárcel realmente de alta seguridad, como parecería. Una cárcel nueva, pero no dotada de los mejores sistemas de seguridad. La prueba es de este tema que ha permitido una fuga, pero por supuesto también porque hay fallas en el talento humano. Nosotros estamos construyendo, para este año vamos a inaugurar dentro de la mega centro de rehabilitación que se construye en el Guayas, una parte en donde va a haber una fundamental de seguridad. Y yo creo que eso se viene en el corto tiempo, pero evidentemente que estas fallas que se han dado también son productos de mejorar el talento humano. Los guías penitenciarios tienen que ser mejorados. Los sectores externos que son responsabilidad de la policía tienen que ser los mejores. La videovigilancia tiene que participar activamente. Creo que de los errores también se debe aprender y esto está mejorándose notablemente en todos los sistemas de rehabilitación en el país. Muy gentil, ministro, por atender al ciudadano, muy amable. Gracias. Hemos conversado con el ministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano. Hemos hecho un balance de lo que ha significado este encuentro binacional, o este encuentro más bien entre diferentes ministros y representantes de seguridad de ambos países, Ecuador, Perú, y algunos temas de importancia coyuntural. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida aquí en El Ciudadano. Ya estamos de vuelta, gracias por seguir en nuestra sintonía. Les contamos que el parque más grande de América Latina se construye en Guayaquil. Se trata del Parque Samanes. El presidente de la República, Rafael Correa, recorrió el pasado martes esta magna obra. Veamos este reportaje de Edison Flores. El Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil, que lleva a cabo el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Ambiente y la empresa pública de Parques Naturales y Espacios Públicos, se encuentra con un avance significativo en su primera etapa. Este terreno tiene una extensión de alrededor de 800 hectáreas y cuenta con una inversión que es de más de 300 millones de dólares. Está muy lindo, tenemos para todo lo que es el norte, pues algo muy hermoso que nos está haciendo el señor presidente. En la actualidad está el auge deportivo, pues no, lo que es el fútbol y todo eso, y preciosas las canchas, los muchachos se distraen, es lo mejor que pudieron hacer. Es un parque muy bonito, en Guayaquil hay muchos lugares donde llevar a los niños a jugar, sobre todo ahora que son vacaciones, yo aprovecho para traer a mi nena. El presidente de la República, Rafael Correa, visitó el lugar junto con más autoridades, quienes dieron a conocer sobre el proyecto que para el 2014 se convertirá en el parque más grande de Latinoamérica. Desde Guayaquil, Edison Flores, El Ciudadano al Día. Y con estas buenas noticias llegamos a la parte final. Les recordamos que estas y otras informaciones las pueden encontrar en nuestro sitio en internet www.elciudadano.gov.es. Queremos invitarles también para que sigan a través de las redes sociales al Ciudadano, tanto en Facebook como en Twitter. María de Los Ángeles, hasta la próxima. Hasta la próxima, Elena. Amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Un abrazo.